Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso. Bueno, en este vídeo vamos a hacer un poco una recopilación, un resumen de todo lo que hemos venido viendo a lo largo de los vídeos anteriores de esta sección. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a crear un script, nuestro primer script de Python, donde vamos a poner aquellos comandos que hemos ido aprendiendo. Y además así vamos a ver cómo podemos lanzar este script dentro de un entorno de línea de comandos, tanto en Windows como en Linux. Bueno, lo primero, fijaros que tengo aquí abierto un bloc de notas. Para hacer este pequeño primer ejemplo, yo estoy utilizando un bloc de notas. Podéis utilizar Notepad++ o podéis utilizar cualquier otra cosa. De hecho, ya os comentaba que a lo largo de vídeos posteriores utilizaremos herramientas de tipo visual, ¿no? Como puede ser PyCharm o Visual Studio Code. Pero para estos primeros ejemplos, pues lo que quería era que vierais cómo se utilizan de manera manual sin intervenir con alguna de estas herramientas gráficas que os comentaba. Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer aquí va a ser crear un pequeño script con algunos ejemplos de comandos y luego lanzarlo desde la línea de comandos, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, yo he abierto un bloc de notas, como os comentaba, sin título, y lo primero que vamos a hacer, por ejemplo, es poner un pequeño comentario. Entonces vamos a poner aquí un comentario donde va a poner algo así como mi primer proyecto en Python, ¿vale? Con esto lo que le estoy creando es un pequeño comentario que cuando ejecute el comando va a ignorarlo, evidentemente, porque al ser un comentario pues no tiene impacto en lo que es el código propiamente dicho. Luego puedo poner el típico comando print que ya hemos venido viendo a lo largo del curso, en el que yo, bueno, pues ya tengo preparado el texto para no tener que teclearlo y que no perder mucho tiempo haciendo prints aquí ni nada de eso. Entonces, bueno, pues veis que pone bienvenido a este curso de Python, ¿de acuerdo? Y luego, como os comentaba, yo no solo puedo poner con el comando print, no solo puedo poner texto, sino que también puedo poner operaciones aritméticas de todo tipo, ¿no? Pues por ejemplo aquí le voy a poner que quiero multiplicar 100 por 2. Recordar que en este tipo de entornos, voy a poner aquí otro comentario, recordad que se pueden poner comentarios al final de las líneas, tenemos el más, tenemos el menos, tenemos el multiplicador y tenemos la división, aunque luego veremos algún otro operador más, hay una sección donde hablaremos de los operadores, pero bueno, estos son los típicos operadores aritméticos que si venís de cualquier otro lenguaje, pues son los que se suelen utilizar. Entonces el asterisco sirve para multiplicar. Y luego también habíamos visto que yo puedo concatenar texto, ¿no? Entonces puedo hacer esto, hola, y con el símbolo más, en este caso concatenando caracteres, pues aquí puedo poner cualquier otro texto. Por ejemplo, pues como os comento, yo también tengo aquí preparado para copiar y pegar, ¿lo veis? Hola, bienvenido a la formación. Es decir, esto debería imprimir estos dos textos seguidos, puesto que los he concatenado con el símbolo más. Esto es otra de las cosas que hemos visto. Y por último, para terminar este script, vamos a hacer un multicomentario, es decir, un comentario con múltiples líneas que recordar que en realidad no se trata de un comentario como tal, sino de una cadena de caracteres, pero que nos vale perfectamente. ¿Veis? No serán 3 comillas simples o 3 comillas dobles. Aquí ponía el comentario. De hecho, yo, para no perder tiempo, ya lo tengo preparado, con lo cual aquí lo único que voy a hacer va a ser pegarlo y cierro con las 3 comillas. Recordad, mientras no asignéis estas 3 comillas a una variable, no hay ningún problema. Esto lo considera una especie de comentario, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues realmente no lo va a tener en cuenta a la hora de ejecutar el script. Fijaros, para que os hagáis una idea, yo estoy utilizando un bloc de notas que queda así como un poco feo, porque es todo texto. Si yo tengo aquí el mismo ejemplo, fijaros, con otra herramienta un poco más sofisticada, que es el Notepad++, que seguro que lo conocéis muchos de vosotros, fijaros que lo interesante es que él detecta el lenguaje, o determina el lenguaje y nos lo pone con colorines y de forma que podamos verlo más claramente. En cambio, con el bloc de notas, bueno, pues al final, como veis, pues es un poco más costoso de trabajar. Bien, otra cosa importante, cuando yo grabo esto deberíamos de grabarlo con la extensión PY. ¿Es obligatorio? O del 100% no, pero si no pongo mis scripts terminados en esa extensión, el programa o algunos programas se pueden volver locos, pueden no funcionar correctamente. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a grabar este fichero y lo voy a grabar con el nombre de práctica1.py. ¿Dónde? Bueno, pues yo tengo preparado aquí un pequeño directorio donde voy a guardar estas prácticas iniciales. Vosotros podéis crearlo donde os dé la gana. Veis que ya ahora mismo estoy en un Windows, pero la filosofía de trabajo es exactamente la misma. Entonces voy a grabar el fichero y continuamos para ejecutar. Bueno, yo ya lo he grabado en ese directorio, lo he llamado pr1.py, ¿vale? Entonces me voy a salir del bloc de notas
Y si hago aquí un dir, que estoy en Windows, pues puedo comprobar que efectivamente tengo mi ficherito aquí, mi pr1.py. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo puedo yo ejecutar este programa? Vale, pues muy sencillo. Yo pongo aquí el comando Python o Python 3 si estáis, por ejemplo, dentro de un Linux. Y a continuación pongo el nombre del fichero, pr1.py. Si yo lo ejecuto y no me he equivocado en mi línea de código, fijaros que me va a poner el contenido de forma correcta. Por seguir el ejemplo, aquí tengo el script que yo he creado. ¿Veis? Me pone bienvenido a este curso de Python, el segundo print y el tercer print. Como veis, no aparece ni el comentario múltiple, ni el primer comentario que tengo aquí, ni el que he creado detrás del print. ¿Vale? Bueno, como os comento, bastante sencillo, ¿no? Yo creo. Y ya hemos hecho nuestro primer script de Python que iremos, bueno, pues mejorando, profundizando y agrandando a lo largo del curso. Bueno, para ir terminando el vídeo, fijaros, yo aquí tengo preparado un servidor Linux, ¿de acuerdo? Un Ubuntu en concreto, donde tengo instalado Python 3. Entonces, ¿qué he hecho aquí? Me he creado una carpeta exactamente igual, llamada prácticas, ¿vale? Y dentro me he puesto o me he creado el ficherito pr1py, que es el mismo que he hecho en el entorno de Windows. Si hago el comando cat para ver su contenido, pues podéis ver que es exactamente el mismo. Bueno, y entonces aquí para ejecutarlo hacemos exactamente igual. Llamamos a Python. Cuidado que en la mayoría de los Linux modernos hay que poner Python 3, porque Python en sí mismo no es un comando que se genere en el momento de hacer la instalación. Se genera Python 3. Bueno, pero ahora le ponemos esto, Python 3, con el script de Python, lo lanzo y veis que funciona exactamente igual a cómo funcionaba en Windows, ¿de acuerdo? Como un último truco, si queréis que Python 3 sea invocado también como Python, recordad que teníamos un alias, algo que hemos visto ya a lo largo de la formación en alguno de los vídeos de instalación, ¿no? Entonces aquí podéis crear un alias indicándole que Python va a ser igual a Python 3, ¿de acuerdo? De forma que si ahora ponéis Python, también funcionaría, ¿lo veis? Entonces, bueno, pues solo comentaros o recordaros esto del alias, que, bueno, podéis crear tantos alias para distintas versiones de Python que podáis tener dentro de vuestro sistema operativo, ¿de acuerdo? Pues bueno, yo creo que con esto terminamos el vídeo y continuamos con el siguiente.